Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 25ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso de razonamiento verbal. Bueno, jóvenes, el tema del día de hoy ya va a ser el tema de inclusión e implicancia. ¿Por qué es importante, jóvenes, en todo caso pues hablar de estos tipos de temas? Porque al momento de redactar, jóvenes, al momento de poder redactar, tienes que partir de lo más general a lo más específico. Entonces, por ejemplo, hablar de fresa, obviamente implica, ¿no? Hablar, pues, jóvenes, de frutas. Entonces, estamos partiendo de frutas, que es la manera más general, a lo más específico, que vendría a ser, en este caso, ¿no? Fresa. Fresa es un tipo de frutas. Entonces, más o menos así, pues, jóvenes, viene a tener pues lo que es inclusión e implicancia. Entonces, ¿no? ¿Para qué nos va a servir la implicancia? Pero para reconocer pues el rasgo común en un grupo de conceptos. Entonces nos ayuda muchísimo saber sobre inclusión e implicancia, jóvenes. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta todo eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, prosigamos. ¿Qué es inclusión, profesor? ¿No? ¿Qué vendría a ser inclusión? A ver, yo sé que ustedes saben, ¿no? A ver, ¿qué vendría a ser inclusión? Inclusión, pues, en todo caso, jóvenes, en muchas ocasiones nos encontramos, jóvenes, con el hecho de que muchas personas tienen que confundir dos términos, concepto y definición. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que saber qué es concepto y primero tenemos que saber qué es definición. Jóvenes, entre concepto y definición no son lo mismo, son muy diferentes. Y tenemos que tenerlo eso en cuenta, jóvenes. Ya tenemos que tenerlo en cuenta, es muy diferente. Entonces, no son sinónimos y vamos a explicar por qué. Por ejemplo, concepto, jóvenes, es la idea o la representación mental de un aspecto de la realidad. Concepto, por ejemplo, árbol. Es una representación mental que tienes. Tijera, la representación mental. Ahí está. Pero sin embargo, la definición, jóvenes, es una proposición mediante la cual se trata de exponer de manera universal y con precisión las características de un fenómeno, ser u objeto. Por ejemplo, jóvenes, tenemos la definición de árbol. ¿Cómo sería esa definición? Planta perenne de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo. Ah, ese vendría a ser árbol. Y definición de tijera, pues tijera es instrumento compuesto de dos hojas de acero a manera de cuchillas de un solo filo. Por lo común con un ojo para meter los dedos. Ahí está. Entonces, lo primero que deben hacer en estos tipos de ejercicios es saber la diferencia entre concepto y definición. Concepto es la imagen acústica que tenemos, se nos viene a la mente. Y definición son preposiciones. Pues ahí está, esta es una preposición. Entonces, ese, jóvenes, es la diferencia entre concepto y definición. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso, jóvenes. Sigamos. Ejemplo. Etimología. Pues la palabra inclusión viene del latín inclusio, que significa integrar o poner. Ionis, que significa pues acción o efecto de poner algo. Entonces, onis significa acción o efecto de poner algo. Para definir, jóvenes, qué es inclusión, la inclusión es un ejercicio en el cual busca definir con los términos necesarios una palabra. Ojo, inclusión es un ejercicio en el cual busca definir con los términos necesarios, términos correspondientes a cada palabra. No cualquier término, sino término que le corresponde a una palabra. Ese es, jóvenes, inclusión. Para definir un término de manera coherente, debemos considerar tres niveles básicos de género próximo, diferencia específica y rasgos mínimos de significado. Entonces,
Una definición debe comenzar por el rasgo más general, o sea, hiperónimo, es lo género, o próximo, y terminar con una diferencia específica, ¿no? Que distingue el concepto que se va a definir del resto de la clase. Entonces, ahí está, pues, joven. Eso vendría a ser, ¿no? Una inclusión. Por ejemplo, profesor, formas de preguntas que tenemos, pues, en la inclusión. Por ejemplo, te puedo decir, así el término silla, jóvenes, hace referencia al concepto de mueble, género próximo, que sirve para sentarse, que es diferencia específica, que posee cuatro patas y es una sola persona, no tiene espaldar, no tiene brazos, los cuales son rasgos mínimos de significado. Estas distinciones nos permitirán, pues, jóvenes, establecer la diferencia con otros conceptos similares, como por ejemplo sofá, sillón, banca, que también comparten significados comunes, sobre todo en los primeros dos niveles. Una definición debe comenzar por el rasgo más general, no ya había dicho, y terminar pues por la diferencia específica. Entonces es como decir sí, y les he explicado. Formas de preguntas. Las preguntas de inclusión generalmente se presentan bajo las siguientes formas, jóvenes. Primera forma. El concepto A incluye al concepto B. O sea, el concepto A necesita en su definición al concepto B. ¿Cómo es eso, profesor? Y el concepto A incluye el concepto B. O sea, para hablar de A necesita en su definición al concepto B. Para hablar de A, necesariamente tenemos que hablar de B. Por ejemplo, el concepto cerveza incluye al concepto bebida. ¿Por qué, profesor, el concepto cerveza incluye al concepto bebida? Pues para hablar de cerveza, necesariamente necesitamos hablar pues de bebida. O sea, jóvenes, el concepto cerveza necesita en su definición al concepto bebida. En efecto, al definir el concepto cerveza, siempre necesitarás hacer alusión ¿a qué? Al concepto bebida. Así te darás cuenta, pues, que la cerveza es una bebida alcohólica, hecho con granos germinados de cebada u otros cereales, fermentados en agua y aromatizados con lúpulo. Ah, entonces necesariamente para hablar de cerveza, necesariamente tengo que hablar de qué? De bebida. Está incluyendo. Para hablar de cerveza, tengo que incluir bebida, porque la cerveza es una bebida alcohólica. Ah, entonces A incluye a B, o sea, A necesita en su definición a B. Ya, jóvenes, ahí está. La segunda forma, pues, jóvenes, que podemos encontrar, ¿no? Sobre inclusión e implicancia es la siguiente. El concepto A está incluido en el concepto B. O sea, el concepto A es necesario para definir al concepto B. O sea, para definir el concepto A, no. A va a ser necesario para definir el otro concepto B. Por ejemplo, no te entiendo. Aquí está un ejemplo. El concepto felino está incluido en el concepto puma. Ojo, el concepto felino está incluido en el concepto puma. O sea, felino es necesario, ¿no? Para definir felino, definir puma. Entonces, el concepto felino, jóvenes, es necesario para definir el concepto de puma. En efecto, definir el concepto de puma, jóvenes, siempre necesitarás hacer alusión al concepto felino. Así te darás cuenta, pues, que el puma es un felino americano de unos 180 centímetros de longitud, de color rojizo, puede decir, o leonado uniforme, que vive en serranías o llanuras. Ah, entonces el concepto felino es necesario para definir qué cosa, al concepto puma. Ah, se están dando cuenta. Entonces, ahí vendría a ser, pues, jóvenes, ¿no? La segunda forma. Sigamos. Tercera forma. El concepto A está incluido en el concepto B. O sea, A incluye al concepto B. No. Tercera forma es los conceptos A y B son complementarios. A es necesario para definir a B y viceversa. B es necesario para definir a A.
ambos, ¿no, jóvenes? Tienen que ser complementarios. Por ejemplo, el concepto vid y uva son complementarios. ¿Por qué? Jóvenes. A ver, para definir A es necesario B y viceversa. Para definir B es necesario A. ¿Por qué? Miren aquí. Los conceptos vid y uva son complementarios. ¿Por qué? El concepto vid es necesario para definir uva y viceversa. En efecto, el diccionario define dichos términos del siguiente modo, pues jóvenes. Vid es una planta cuyo fruto es la uva y uva es el fruto del vid. Entonces ambos se necesitan para poder complementarse. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, para hablar de vid se necesita de uva y para hablar de uva se necesita de vid. Ambos son complementarios. Y la cuarta forma, jóvenes, es pues A incluir al concepto B. O sea, A incluye el concepto B, está incluido al concepto B. Por ejemplo, en el concepto sandía está incluido en el concepto puma. Diré fruta, disculpe. El concepto sandía necesita en su definición al concepto fruta, en efecto. El diccionario define dicho término de modo siguiente, pues jóvenes. Sandía, fruta redonda de gran tamaño, que tiene una corteza verde muy dura y de carne roja y llena de pepitas negritas. Es comestible y su pulpa es muy dulce y jugosa. Entonces, para hablar de sandía, obviamente vas a decir que es una fruta. Entonces, el concepto sandía está incluido en el concepto fruta. Entonces se están dando cuenta. Entonces, así, jóvenes, es la inclusión. Entonces, criterios de inclusión. Entonces, vamos a ver los criterios de inclusión, jóvenes, ya, datos muy importantes. Si un ejercicio aparece la expresión el concepto A incluye al concepto B, entonces definiremos al primer término, o sea, AA, ¿ya? Si en un ejercicio aparece la expresión el concepto A está incluido en el concepto B, entonces definiremos el segundo término. Si en un ejercicio aparece la expresión en el concepto A está incluido en el concepto B, definiremos el primer término. Y si en un ejercicio aparece la expresión los conceptos A y B son complementarios, definiremos ambos términos. Entonces, son la manera, pues, jóvenes, ¿no?, de poder ver, en todo caso, la inclusión. ¿Ya? La inclusión. En otra clase, pues, vamos a hacer lo que es la implicancia. ¿Ya? Entonces, con calma. Criterios de inclusión. Ojo, vuelvo a repetir. Si en el ejercicio te dice A incluye el concepto B, tienes que definir el concepto A. Si en un ejercicio aparece la expresión el concepto A está incluido en el concepto B, definiremos ¿qué cosa? El concepto B. Por ejemplo, si a mí me dicen que el concepto felino está incluido en el concepto puma, tenemos que definir a puma. Entonces, ¿puma qué es? Es un felino. Ahí está, estamos definiendo. Si en un ejercicio aparece la expresión en, ya, acá dice en, acá no debemos olvidar que la diferencia acá es en, y el otro es incluye nada más. En el concepto A está incluido en concepto B, entonces definiremos el primer concepto. ¿Qué cosa? A. Por ejemplo, si te dice sandía está incluido en el concepto fruta, ¿qué vas a definir? Sandía. ¿Por qué? Porque sandía es una fruta. Y si te dice un ejercicio aparece la expresión A y B son complementarios, entonces definiremos, ¿no?, el primer término. Pero acá es ambos términos, jóvenes. Aquí está mal, ¿ya? Aquí es ambos términos. Acá defines ambos términos. Por ejemplo, vid y uva. Vid es planta cuyo fruto es la uva y la uva es el fruto de la vid. Entonces estás definiendo ambos términos. Criterios de inclusión. El género está incluido en la especie y no al revés, jóvenes. La especie no está incluido en el género. ¿Ya? Por ejemplo, el deporte está incluido en el fútbol. Deporte es el género. ¿Ya? Y está incluido en el fútbol. Entonces, deporte en lo general, fútbol lo específico. Entonces,
lo general está incluido en lo específico. Ya, jóvenes, ahí está. El especie incluye al género. ¿Cómo es eso que el especie incluye al género? O sea, jóvenes, y no viceversa, o no al revés. O sea, todo concepto de especie, o sea, todo concepto de especie está incluido en el género. O sea, yo puedo decir zapato. Zapato es una especie. ¿Cuál sería su género? Calzado. Zapato incluye a calzado. 3. El concepto de elemento está incluido en el de conjunto y no viceversa. Por ejemplo, perro está incluido en jauría. O sea, perro es un elemento y el conjunto vendría a ser jauría. En el último dice, el concepto que es todo está incluido en la parte y no viceversa. Por ejemplo, el concepto planta está incluido en el concepto raíz. Jóvenes, entonces esa pues vendría a ser, jóvenes, todo sobre la clase del día de hoy. Método de solución de inclusión es interpretar la formulación original a su equivalente en los siguientes términos. Es necesario para definir o necesiten su definición. Ahora, definir una de las palabras para ver si la otra forma parte de su definición o no. Y luego determinar la verdad o falsedad de cada enunciado. Verificar qué opción concuerda con la respuesta. Entonces, con ese sencillo, pues, es el término de inclusión. Vamos a seguir reforzando en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más rato.